Muy bien, gracias por acompañarnos. Bienvenida, bienvenido, buenas noches. Seguimos con 100 indecisos porque la verdad es que si bien el plebiscito está ahí ya a la vuelta de la esquina, hay todavía gente indecisa y la idea es que este programa le ayude a resolver sus dudas. Mejora realmente el acceso y la calidad de la educación. ¿Es la gratuidad uno de los pilares? Es el tema del que vamos a hablar esta noche. 100 personas indecisas, tanto en el norte, están ahí en pantalla, como en el sur y también de la zona central, sentado aquí en el público. Gracias, todos saludan, gracias a ustedes también por estar aquí. Los invito de inmediato a votar. Cada uno de ellos, son 100 personas en total, no más, no menos, tienen una aplicación que está destinada y se les entregó antes del programa para que puedan votar y entreguen su opinión inicial respecto de lo que hasta ahora conocen sobre educación en este tema y si están a favor o en contra de lo que propone el texto constitucional. Mientras tanto, varias cosas tengo que contarles. La primera, por cierto, es que Mega Media tiene una extraordinaria cobertura para el 4 de septiembre. Miren. Este 4 de septiembre, las respuestas que buscas en un día histórico. Lo que debes saber para un voto informado. Todo el equipo de Mega Noticias desplegado para entregarte los resultados y el mejor análisis. Conectados contigo, con lo que quieres y necesitas saber. Una cobertura histórica de frente al plebiscito. De frente al Chile que viene. Mega Noticias. Por ti vamos de frente. 4 de septiembre, Mega Plebiscito 2022. Por supuesto, en todas nuestras plataformas y donde nuestros equipos van a estar desplegados desde muy temprano. Presento a los interpeladores. Soledad Boneto, hoy por hoy conductora de Mucho Gusto y conductora de Mega Noticias. Sole. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sole? Un gusto. Gracias, Sole. Connie Stipicic, de Radio Infinita. ¿Cómo estás, Connie? Buenas noches, querido Juan Manuel. Tomás Monchati, de Radio Bio Bio. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí los tres. Como siempre, nos van a ayudar también con preguntas para los distintos equipos que ya los voy a presentar. Les queremos recordar, por supuesto, que ahí ven el código QR. El código QR les permite a ustedes, con el celular, apuntan, abren la cámara y automáticamente ponen abrir y se les despliega el texto de la Constitución. Quienes no han votado todavía, por favor, lo hagan porque estamos esperando que terminen de votar para poder reflejar el resultado aquí en el set. Nos faltan, me dicen todavía, algunos votos, así es que tanto en el norte como en el sur y quienes están aquí. ¿Todos votaron ya? Perfecto. Me dicen aquí que ya todos votaron. Y ya voy a presentar, por supuesto, a quienes van a defender cada una de las posiciones al respecto. Y, por cierto, pueden seguir este programa a través también de nuestras distintas redes y tienen ahí un link donde pueden ir comentando al mismo tiempo. Veamos cuál es el resultado inicial. Los indecisos deciden. Con la información que conocen hasta ahora, antes del programa, un 66% está a favor de lo que propone el texto constitucional, un 34% está en contra de lo que propone el texto constitucional. Presento a quienes nos van a acompañar para defender las distintas posturas. Por el equipo en contra está Catherine Montalegre, abogada y ex convencional, parte de la UDI. Gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches. Gracias, Juan Manuel, muy contenta de poder acompañarlo. Y Raúl Figueroa, abogado y ex ministro de Educación. Raúl, gracias por estar aquí. Buenas noches, Juan Manuel, muchas gracias. Defienden por el equipo a favor Camila Rojas, expresidenta de la FECH, diputada del Partido Comunes. Camila, gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. César Valenzuela, abogado ex convencional del PS de la lista de la prueba. César, gracias por estar aquí también. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que recordar que antes del programa con el público de testigo hicimos un sorteo, por supuesto que los cuatro saben también, a quien le correspondía comenzar con sus 59 segundos iniciales de argumentación para exponer su postura. Comienza el equipo a favor. El sistema educativo chileno tiene una serie de problemas y eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Están de acuerdo quienes están con el rechazo, quienes estamos con el apruebo y probablemente los indecisos también. Por eso, nosotros decimos acá hay que encontrar las soluciones y creemos que la nueva Constitución es una llave para aquello, que nos permite esa posibilidad. ¿Por qué lo decimos? Dos puntos principales. El primero, porque se pone en el centro la educación pública. Nuestra tradición republicana ponía en el centro la educación pública, sin embargo, la actual Constitución la sacó. Aquí se repone, pero además se pone la calidad para todo el sistema. Por lo tanto, quienes estudian en la educación privada, que se va a mantener, también van a tener calidad. La calidad está establecida en la nueva Constitución. ¿Por qué esto es importante? Porque así de verdad se va a poder elegir. Todos los colegios van a ser buenos, todos los colegios van a entregar una buena educación y eso es clave. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias. 59 segundos adicionales de argumentación. Ya tendrá el tiempo César también de exponer sus ideas cuando llegue el momento, ¿no? 59 segundos para el equipo en contra a partir de ahora. Gracias. Tuvimos la oportunidad de avanzar para una educación de calidad para todos, pero la convención la desaprovechó. La propuesta es, lamentablemente, un retroceso y no cumple con los mínimos exigidos.
deja en la incertidumbre a las familias de 2 millones de alumnos que optaron legítimamente por la educación subvencionada, distinta a la que ofrece el Estado. Y pone a ese mismo Estado en un plano superior, quitándole expresamente en el texto el derecho y deber preferente a los padres de educar a sus hijos. En materia de educación parvularia es un tremendo retroceso. Es fundamental la educación parvularia. Hoy día, con esto, los niños quedan últimos en la fila. El texto excluye, generando alumnos de primera y segunda categoría. ¿Quién más que los padres saben mejor lo que los niños necesitan? Tenemos que fortalecer la educación pública, pero no a costa de las preferencias de las familias. Muchas gracias. Ahí están las argumentaciones iniciales, pero a partir de aquí se abren un montón de temas que por supuesto vamos a ir, sobre los cuales vamos a ir preguntando, interpelando, en fin. Las preguntas son parte de los interpeladores, pero especialmente de nuestro público. Exijo una explicación. Vamos a acercarnos hacia la zona centro-norte. No es el norte, pero zona centro-norte, considerando que estamos en la región metropolitana. Vamos en este caso hasta Valparaíso. Débora Morales tiene preguntas. Saludan todos ahí, que están en la zona norte. Te escuchamos, Débora. Próximo año y quiero que vaya a un colegio subvencionado. Pero he leído muchas cosas incluso que se van a acabar. ¿Es verdad? ¿Qué pasará con ellos? Pregunta ella que su hija va a entrar a estudiar el próximo año y que quiere vaya a un colegio subvencionado, pero que ha leído muchas cosas y que incluso, dice ella, que esto se va a acabar si es verdad o no. Veamos primero lo que plantea el texto para tener al menos una referencia sobre lo que propone el texto constitucional. Artículo 41. Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. 2 minutos a partir de ahora para responderla a Débora. Y por cierto, al público. Sí, es una pregunta legítima porque la verdad es que ha existido muchas dudas y se ha generado información falsa sobre esta materia. Pero es importante tener presente qué es lo que son los colegios particulares subvencionados. Los colegios particulares subvencionados, como su palabra lo indica, son colegios particulares, es decir, que no son estatales, pero que a diferencia de los particulares pagados, reciben financiamiento del Estado. Es decir, para nosotros saber si van a seguir existiendo los colegios particulares subvencionados, nosotros tenemos que revisar 2 condiciones, que existan colegios privados y que reciban financiamiento del Estado. El Sistema Nacional de Educación que plantea la nueva educación plantea expresamente que el sistema se compone de establecimientos creados por el Estado, es decir, estatales, o reconocidos por este. Esos son los colegios privados, por lo tanto la primera condición se cumple. Y en segundo término, hay una disposición transitoria, que es la número 31, que expresamente señala que la ley que crea el Sistema Nacional de Educación debe generar el financiamiento de la educación pública y de aquella que cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Esa garantía de financiamiento de los establecimientos particulares subvencionados no existe en la actual Constitución. Por lo tanto, ¿va a dejar de existir la educación particular subvencionada? No. Aquí se asegura que va a seguir existiendo la educación particular subvencionada. ¿Va a estar financiada? Sí. Va a recibir financiamiento, pero que es fundamental, y esto tiene que ocurrir en colegios completamente pagados, en colegios públicos y en particulares subvencionados. Principios, fines, no queremos discriminación, queremos pluralismo. Esto dice la Constitución y por eso a nosotros nos parece tan importante que esos elementos se compartan, porque necesitamos mínimos comunes, porque no queremos que ocurra que en un colegio a usted le digan, porque ha pasado, si no le gusta a su hijo se lo lleva. Ha pasado. No queremos que ocurra eso. Queremos darle poder a los padres, madres y apoderados precisamente. La educación particular subvencionada se mantiene y la educación pública se fortalece. Muy bien. Han estado precisos en el manejo del cronómetro. De alto impacto esto. Muy Desafío bien, que queda bien. por lo demás. Planteado para el equipo que está en contra. Tiene 2 minutos también. Pueden hacerlo aquí o de cara al público. Vamos a conversar con los indecisos. Yo lo primero que quiero decirles es que cuando escucho a Camila decir que queremos fortalecer a los padres y darle poder para elegir la educación de sus hijos, yo me pregunto entonces por qué se rechazó más de 20 veces el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Por qué no se reconoció el derecho de los establecimientos a poder crear proyectos educativos
educativos distintos. E incluso, ¿por qué no se estableció el derecho de poder crear establecimientos distintos a los estatales? Todos esos derechos fueron rechazados en la Convención Constitucional. ¿Se consagra la libertad de enseñanza? Sí, pero no auténticamente, porque para que exista libertad de enseñanza tienen que existir diferentes proyectos educativos. Cuando tú ves la norma y ves que el deber primordial en la educación se le entrega al Estado y no a los padres, entonces se desconfía de que los padres puedan elegir la mejor educación para sus hijos. Decíamos al inicio que esta propuesta es un retroceso. Es un retroceso porque era tan simple asegurar en el articulado permanente que los colegios particulares subvencionados iban a existir y que iban a tener financiamiento. Pero no, la Convención optó por todo lo contrario. Solo asegura expresamente el deber del Estado de financiar un subconjunto del sistema, lo que hoy día es el 35% de la matrícula. No señala ningún deber específico para financiar el 55% de la matrícula que hoy día asiste a colegios subvencionados. A la hora de asegurar el derecho a abrir nuevos colegios, transformó la libertad de abrir colegios, que es un derecho humano tratado internacionalmente, en un privilegio de los pueblos indígenas. Expresamente, solo los pueblos indígenas tienen el derecho a abrir y desarrollar proyectos educativos acordes a su cultura, lo que está perfecto, pero no es correcto que sea un privilegio. Ese es un derecho que debe estar al alcance de todos, porque son precisamente los padres los que deben tener la oportunidad, la opción de contar con el apoyo del Estado para que el Estado financie proyectos educativos diversos. Perfecto, yo también. También estuvimos en el tiempo. De alto impacto el manejo del cronómetro de los dos equipos. Vamos a ver si la forma se comparte con el fondo. Y queda todavía mucho que responder. Veamos qué es lo que tiene que preguntar una de nuestras interpeladoras. Interpelación. Connie Stevens. Gracias, Juan Manuel. César, Camila, partamos por algunas cosas que ya quedaron sueltas en la conversación, ¿verdad? Y a partir de la pregunta que hacía nuestra telespectadora. El proyecto de Constitución establece la libertad de los padres para elegir el tipo de educación de sus hijos. Efectivamente es un hecho y ustedes podrán matizar en lo preferente o no y tener argumentos. Pero yo quisiera contraponerlo con otra cosa que se ha dicho acá. Porque tener la libertad de elegir el colegio tiene sentido cuando uno tiene diversidad para elegir, ¿verdad? Por naturaleza, por sello del colegio, porque es un colegio eventualmente religioso, porque es un colegio que da mayor seguridad, tiene valor, un colegio scout, no sé, lo que sea. Pero si en contraposición a eso, eliminamos de la Constitución el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, ¿no parece un contrasentido darle a los padres la libertad de elegir qué? ¿Dónde va a estar la variedad que eventualmente el sistema pueda tener y que justifique esa libertad? Sí. Mire, Connie, afortunadamente la Convención Constitucional consideró aquello. Hoy día los proyectos educativos privados pueden crearse y por eso habla expresamente el proyecto de nueva Constitución de establecimientos reconocidos por el Estado. Yo hubiese querido para el poder... artículo 36 lo dice, César, querido, pero Connie, deja Connie, la ley. Connie, yo hubiese querido que esto hubiese quedado expresamente en la Constitución para ahorrarnos este problema, la noticia falsa. ¿Por qué no quedó? Eso habría que preguntárselo a la convencional Montalegre que lo votó en contra, porque yo voté a favor de ese proyecto. Aquí tengo la indicación. Aquí se generó una trampa, se intentó generar una trampa para después, posteriormente, que el rechazo tuviera supuestamente argumentos para poder señalar de que los privados no podrían abrir colegios. Afortunadamente, esa irresponsabilidad no tiene efectos jurídicos, porque está expresamente en el texto constitucional que el sistema nacional se compone de instituciones creadas por el Estado y reconocidas por el Estado. Camila, uno escuchó distintos argumentos de convencionales, entre ellos los de Camila Miranda, diciendo que con todo esto que estamos poniendo sobre la mesa ahora, lo que ella esperaba y lo que muchos de la convención esperaban era terminar con la educación particular subvencionada. Leo, que lo único que ha hecho en los últimos 30 años ha sido robarle al Estado recursos que son de la educación pública, lucrando con un derecho fundamental. Es comprensible la aprehensión de la gente cuando eso fue lo que se escuchó y no quedó en letra de molde lo que ustedes están tratando de precisar ahora. Yo comprendo absolutamente si alguien tiene esa preocupación, pero nosotros nos tenemos que referir al texto y el texto dice que hay establecimientos reconocidos por el Estado y por lo tanto esos no son estatales, ¿ya? Esos no son públicos. Entonces el texto permite esa posibilidad. Y cuando existe la libertad de enseñanza, y ahí me quiero detener, lo importante de la libertad de enseñanza efectivamente es que se puedan crear proyectos diversos.
diversos Pero en eso no está cuestiones garantizado constitucionalmente diversos ahora. en cuestiones como los que mencionabas tú, Connie, deporte, si algún colegio quiere tener un proyecto particular referido a la religión, eso es posible y va a seguir siendo posible y lo queremos dejar muy claro con César. ¿Y por qué, eso va a ser ¿y por qué posible? no se concedió el punto que hacía la oposición, la derecha o los representantes como Catherine, de mantener el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales? Pero- ¿Era muy difícil hacer esa concesión explícita? O sea, perdón, aquí yo tengo una indicación, votación separada del inciso tercero del artículo 19. Asimismo, comprende la libertad de crear y gestionar establecimientos educativos. Vamos en contra. Catherine Montalegre, Alfredo Moreno, Alejandra Pérez, Erika Portilla, Lisette Vergara. ¿Continúo? Bueno, queda No fuimos para nosotros. recoger eventualmente ese punto después. Con el proyecto de Constitución y en particular el artículo 36.3, ¿verdad?, del proyecto, dice que las instituciones tienen un carácter democrático. ¿Puede un privado entonces, una congregación religiosa, abrir o dirigir un establecimiento en el que sea un directorio, por ejemplo, elegido el que tome todas sus decisiones? Yo creo que acá lo importante, y yo lo decía antes, se le entrega poder también a los demás miembros de la comunidad. Pero evidentemente cuando hay una posición desde los apoderados, hay una posición desde los estudiantes, hay una posición desde los profes o asistentes de la educación, el directorio, quien es sostenedor, también va a tener que tomar una decisión respecto a aquello. Entonces, lo que estamos diciendo acá se entrega más poder, porque lo que no queremos son las situaciones aberrantes que se han dado. Cuando algunos colegios o dueños de establecimientos decían, yo no quiero que haya estudiantes embarazadas en mi establecimiento. Eso no es lo que no queremos que ocurra. A mí no me gusta... O sea, ustedes garantizan que esta Constitución garantiza, y perdón la redundancia, total y absoluta libertad para los padres y para el que quiera fundar un colegio. Absolutamente, pero sobre todo lo que garantiza es que va a haber condiciones mínimas porque no queremos, Queda en manos del discriminación. legislador establecer los requisitos. No queremos que haya ¿No temen ustedes una batalla campal ideológicamente hablando ahí? No. ¿No? Muy bien, quedaron varias cosas en todo caso pendientes que las vamos a recoger luego en el fuego cruzado, para que en ese momento puedan también responder frente a los emplazamientos. Pero hay más interpelación. Interpelación. Tomás Mochati. Raúl Catherine, buenas noches. Se habla mucho de financiamiento y se prohíbe el lucro. ¿Ustedes están a favor o en contra de prohibir el lucro? A ver, es muy simple el tema del lucro, Tomás. Eso ya está zanjado en el debate. No, es que no. Pues está zanjado, si estamos hablando Sí, del texto. sí, no, pero es que es importante hablar del tema porque ustedes están por el rechazo, entonces podría estar en contra. Está bien, está Entonces perfecto. hay que especificar el asunto. Está perfecto el punto. Hoy día, el fin al ¿Pero lucro... están a favor o en contra del lucro? Pero el fin al lucro está zanjado y yo... No está zanjado. Está zanjado, El 90% del sistema hoy día no tiene lucro. A ver, Y yo estoy por mantener esa restricción. No tengo ninguna dificultad Es que en me mantener esa gustaría explicárselo a la gente. Resulta que el lucro en las universidades está prohibido hace muchos años y durante muchos años las universidades lucraron, usaron a los alumnos. Y por eso se legisló Y la para derecha- asegurar que esa restricción se y cumpliera. mucha gente de la derecha participó en estas universidades y lucraron. Y la derecha estaba con los ojos vendados. Entonces, ¿hay que creerles o no cuando dicen esto? Por supuesto Porque la historia dice otra cosa. Por supuesto que hay que creer. Lo interesante es que el lucro efectivamente se terminó en los colegios subvencionados y se reguló para que se terminara bien en las universidades con la Constitución actual. O sea, no es un tema que requiera un debate constitucional, es un tema propio de la política pública. Y es interesante ver cómo la Constitución actual permite precisamente muchos de esos avances de El política sector pública. de ustedes durante muchos años permitió el lucro violando la ley, Catherine. No, yo Ese no es el estoy- tema. Por eso hay un problema de credibilidad. Yo creo que el tema del lucro, como dice Raúl, hoy día está zanjado, pero sí fue un debate que se dio dentro de la Fue un Convención debate, fue una violación de la ley. No, sí fue me refiero a que sí fue un debate dentro de la Convención Constitucional. Es más, dentro de la mayoría de las constituciones a lo largo del mundo, no se trata el financiamiento como un tema dentro del texto constitucional. Lo que hace la Convención Constitucional es hablar de financiamiento, pero asegura el financiamiento solo al sistema público de educación y no a las otras instituciones que forman parte del Sistema Nacional de esta Educación. Constitución- La pregunta es, ¿por qué solo se asegura al financiamiento, a los establecimientos públicos y no a los particulares subvencionados, considerando que el 55% de la matrícula hoy día en Chile está en los colegios particulares subvencionados, el 92% de la matrícula de la educación especial está en los colegios Catherine, particulares subvencionados? ¿acaso- ¿No hubiera sido mejor, si hablamos de financiamiento, entregar la garantía a los padres que hoy día eligen colegios Catherine, subvencionados ¿acaso no que es- van a tener el pero- financiamiento para sus colegios? Déjeme preguntar. Es que parece que la educación pública la votaron, la destruyeron, no la financiaron,
durante el régimen de Pinochet la liquidaron. Y la educación pública es muy importante, entonces por eso hay que preocuparse de ella. Pero es importante entonces ustedes están en contra de la educación pública y hablan en contra permanentemente de la educación pública. Te digo algo, Entonces, Tomás, por yo favor, concuerdo contigo. Yo creo que hoy día es primordial y uno de los avances que crea esta propuesta de nueva constitución es poner el foco en promover la educación pública. Tenemos que mejorar la educación pública, pero no en desmedro de la educación subvencionada. Quisiera hacer una pregunta de fondo. Es muy importante que en la educación haya gente de familias ricas y pobres juntas, que estén en los escritorios al lado, y eso lo hace la educación, y eso lo hace la educación pública, de manera que en algún momento tengan códigos comunes para que la sociedad puedan conversar entre ellos, que hoy no conversan. Sí. Por eso es importante la educación pública. Entonces, dejen de hablar en contra de la educación pública. Tomás, estamos absolutamente de acuerdo. Si hay algo importante... Pero esto no pasa, pues. Es que no, lo que pasa es que hay que fortalecerla con las medidas correctas. ¿Qué necesita la educación pública? Que no sea capturada por intereses específicos. Hemos visto cómo las paralizaciones abundan, lamentablemente, en los establecimientos del Estado. Durante el 2019, un paro de 1 mes y medio, 2.500 establecimientos pararon, el 99% de ellos fueron establecimientos del Estado porque estaban capturados. ¿Qué necesitan esos establecimientos? Necesitan recursos, como todo el sistema, pero necesitan también medidas concretas para evitar que sean capturados, requieren autonomía, requieren espacio, requieren innovación, requieren flexibilidad. Esa es la reforma que el país necesita. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Pregunta del público. Exijo una explicación. Vamos hasta nuestra pantalla de la zona sur. Ahí está la gente de la zona sur. Saluden también. Ahí están todos saludando, todos en vivo también en el programa. Pregunta en esta oportunidad María Alejandra Saldías. Hola, soy educadora de párvulos y creo que niños y niñas que han ido a un jardín infantil cuentan con mejores aprendizajes que aquellos que no han tenido esa posibilidad. Por esto me gustaría saber, ¿por qué la propuesta no consagra su obligatoriedad? Ahí está la pregunta y siempre es bueno complementar para saber qué plantea el texto de la propuesta de nueva Constitución. Sobre el punto en particular lo vemos. Artículo 35, inciso 7. La educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media inclusive. 2 minutos para responder a partir de ahora. Sí, es muy importante que los niños efectivamente puedan asistir a la educación parvularia y de eso no hay duda. Pero hoy día tenemos un problema, tenemos una ley que es una letra muerta en la Constitución, que establece supuestamente una exigencia para ingresar a la educación básica y es que tú hayas hecho el kinder. Pero eso no sucede en la práctica. ¿Y sabe por qué es letra muerta? Porque no tenemos la capacidad suficiente para otorgar matrícula para todos los alumnos de kinder. Si nosotros hubiésemos replicado esa idea, hubiésemos replicado la letra muerta. ¿Qué es lo que había que hacer? Hacerse cargo del problema, y el problema es que existiera matrícula. Y por eso que lo que hace el proyecto de nueva Constitución es garantizar la existencia de matrícula suficiente, la garantía del acceso universal a la educación parvularia. Una vez que tengamos esas condiciones, por supuesto que podemos conversar la obligatoriedad, pero lo que estamos haciendo es imponer una obligación al Estado, no una obligación a los padres y apoderados que al fin y al cabo se hace imposible. Lo último que decía César es muy importante porque aquí lo que estamos diciendo, el Estado tiene la obligación de que se imparta educación parvularia, tiene la obligación de entregar el prekinder y el kinder. Si usted quiere llevar a su hijo o hija a esa educación, usted tiene la posibilidad porque hay un cupo para usted. Por lo tanto, la obligatoriedad se cambia. No se lo van a llevar preso por no llevar a su hijo o hija al jardín, pero el Estado lo va a asegurar si usted lo decide. Y por eso nosotros decimos insistentemente que este texto constitucional da poder y da más poder a los padres y madres. Y en este caso es muy importante porque puede haber un padre, una madre, un apoderado que dice: yo en verdad mi hijo es muy chico, no lo quiero llevar todavía al colegio por la razón que sea. Pero lo que queremos es asegurar que cuando usted sí lo quiere llevar, usted sí va a tener el cupo. Por lo tanto, consideramos que, de nuevo, lo que cambia es la obligación. No es la obligación de usted, es la obligación del Estado de asegurar el cupo en la educación para que usted pueda ir y llevar a su hijo o hija. Perfecto. Muchísimas gracias. 2 minutos a partir de ahora. Bueno, lo que pregunta María Alejandra es fundamental y lamentablemente la Convención retrocede de manera dramática en aspectos de educación parvularia. La Constitución vigente en una reforma de hace varios años establece, entre otras cosas, la obligatoriedad del kinder en educación parvularia y también el deber del Estado de
promover y de asegurar el acceso a la educación parvularia. Por lo tanto, lo que se ha planteado acá no es gran innovación. La diferencia es que lo que era antes obligatorio, fundamental para promover con fuerza la asistencia a uno de los niveles más importantes de los niños en el mundo de su formación que viene, es retroceder. Era obligatorio, pasa a ser voluntario. La señal que da este texto es que la educación parvularia no es tan relevante. Si hubiésemos querido dar una señal clara de lo importante de la educación parvularia, no solo se hubiese mantenido la obligatoriedad del kinder, sino además se hubiese garantizado con fuerza un mecanismo expreso para promover el incremento de la cobertura. Nosotros tenemos una cobertura prácticamente plena en kinder y prekinder, pero estamos a la mitad de la cobertura en los jardines infantiles. Ese es el desafío de Chile. Esta propuesta de constitución lo deja totalmente de lado y es muy lamentable. Como dice Raúl, lo hemos dicho ya aquí en este programa, es un retroceso. Y es un retroceso porque se sabe que es la etapa temprana en donde tenemos que lograr evitar, ¿cierto?, las desigualdades que tienen los niños en el acceso a la educación. Establecer el kinder obligatorio había sido una conquista en la educación. Debía ser consagrado en el borrador de nueva constitución y no lo hicieron. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque no solo se dejó fuera el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sino también se eliminó el kinder obligatorio que hoy día ya estaba consagrado a nivel constitucional. Muy bien, pues, ¿algo más que quiera agregar? No, solo agregar que, lo vamos a ver después, pero es importante anticipar, cuando se ha dicho mucho que esta constitución da señales, le pone fuerza a ciertas materias. La señal en parvularia es el abandono de la educación parvularia. Perfecto. Ahí está, completaron entonces sus 2 minutos. También quedan ahí un par de cosas pendientes que a ver si también las intercambiamos en el fuego cruzado, pero tenemos pendiente interpelación. Interpelación. Soledad Oneto. Gracias, Juan Manuel. Yo voy a ahondar precisamente en esto. Buenas noches, César y Camila. Hay bastante consenso que el artículo 35, ¿no?, de la propuesta de nueva Constitución es muy robusto, no solo porque reconoce que toda persona tiene derecho a la educación, sino porque además dice que la educación es un deber primordial e ineludible, del Estado, y la conculcación de ese derecho entonces ahora toma rango constitucional, lo que desde ya es un avance. Pero es un retroceso lo que se acaba de presentar y ustedes han dado sus argumentos para que el kinder no fuese obligatorio. Me gustaría que entráramos en ese tema, tomando de inmediato su propia respuesta, César. No replicar la letra muerta. Pero uno se pregunta, ¿por qué no establecerlo, ponerle rango constitucional a algo que es tan relevante? Porque si hay algo en lo que hay consenso es que efectivamente los primeros años de educación de los niños son absolutamente primordiales, ¿no? Y marcan su educación en su futuro. ¿Por qué no se puso en la Constitución? Porque como se dice coloquialmente, no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Hoy día tenemos letra muerta porque efectivamente tenemos una obligación, pero que no se cumple. A nadie le piden el requisito de haber cursado el kinder para entrar a primero básico porque no existen las condiciones para asegurar la cobertura suficiente. Y al contrario de lo que señalaba el exministro del presidente Piñera, aquí lo que hace la nueva Constitución es establecer la garantía de acceso universal de toda la educación parvularia, porque sí nos interesa entender de que la educación parvularia no es guardería solamente. Lo entiendo, pero la no educación obligatoria, parvularia es una experiencia César. educativa muy importante. Pero César, no obligatoria. Yo quiero que razonemos juntos sobre este tema y que establezcamos sensatez, porque uno dice, en esta Constitución muchas veces la carreta se puso antes que los bueyes, ¿no? Y en muchos temas efectivamente se le dio rango constitucional, algo que ustedes querían que estuviese en la propuesta. Por eso no se logra entender por qué no está en la propuesta, entendiendo que no se quiere replicar la letra muerta. César. ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque aquí lo que estábamos imponiendo era una obligación a los padres sin que el Estado contara con las herramientas que le permitieran a usted viabilizar esa obligación. Perfecto. A diferencia de lo que ocurre con otras materias, que la obligación es directa del Estado, pero ¿cómo yo voy a responsabilizar a los padres de deficiencias estructurales que no dependen de ustedes? Si ustedes no dependen necesariamente que cumplan, o sea, que consigan un cupo para kinder. Esa es la Pero diferencia. Camila, yo como Estado debo dar esas garantías también para el kinder. No puede ser que sea obligatorio solo a partir del preescolar. Recojo sus palabras frente al público. Decía cambiar la obligación, ¿no? Cambiar la obligación la pasan desde los padres hacia el Estado. ¿Y no será que tal vez es necesario obligar a los padres en un país como el nuestro, ¿no?, con nuestra realidad, a llevar a sus hijos efectivamente al kinder? Porque es allí donde adquieren los conocimientos necesarios para el resto de su vida. Bueno, nosotros creemos en este caso que en vez de obligar, nosotros tenemos que promover, porque efectivamente, y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo para que no hagamos caricaturas, nosotros también creemos que la educación de párvulo es fundamental, que el prekinder, el kinder y también los niveles medios, la sala cuna,
tienen que estar garantizadas y por eso está establecido la cobertura universal hacia donde tenemos que avanzar. Y es cierto, cambiamos la obligatoriedad con este nuevo texto. La obligación es del Estado, la obligación ya no es de los apoderados y quiero sumar ahí que si uno mira el mundo, que también es importante en debates como estos, en muchos países la obligatoriedad parte desde el primero básico, como se establece en la nueva Constitución, y se suma que el Estado tiene que asegurar el acceso en los niveles de los niños y niñas más pequeños. Camila, tiene tanta razón usted en lo que está argumentando que estuve estudiando o leyendo un poco más acerca del ejemplo de Estonia, que es un súper ejemplo respecto de la educación. Y allí efectivamente se le asigna una educación muy importante al preescolar. Si bien no es obligatorio, el Estado sí subvenciona, es decir, entrega recursos, ¿no? Aunque no completamente, entrega una subvención, ya está dicho. Pero allí asiste el 94% de los niños entre 3 y 7 años. En Chile, si bien hay una cobertura, ¿no?, al respecto, la tasa de ausentismo es altísima, es dramática. Por eso insistimos en la necesidad de que esto quedara escrito con rango constitucional. Sí, pero nuestra diferencia es que consideramos que no porque se diga que es obligatorio para los padres y madres y por lo tanto con una medida coercitiva, que es que usted si no lo lleva le va a pasar algo malo, no creemos que ese es el mecanismo, porque para que los niños y niñas asistan a los establecimientos, lo fundamental es convencer de la importancia de la educación en todos sus niveles, pero específicamente de los niños y niñas. Entonces, es real, hemos invertido la carga de obligatoriedad y se ocupa en el mundo y creemos que vamos a avanzar en que más niños y niñas asistan a la educación escolar, porque confiamos en los padres, madres y apoderados. César, me quedo con la amarga sensación de que los niños no estuvieron primeros en la fila en la convención. Absolutamente los niños estuvieron en la primera fila, por eso hay un reconocimiento expreso para derechos de niños, niñas y adolescentes y en particular se garantiza la cobertura universal de toda la educación parvularia. ¿A partir del preescolar? No, toda la a partir desde la etapa escolar de primero básico. Pero la básica hasta la media. pero universal en todo el sistema. Obligatorio. Pero la cobertura es universal. Ya. Ok, estuvieron primero los niños entonces, según usted. Voy a recoger lo que le desde la Sole. Hagámoslo al tiro, fuego cruzado, señor director. Fuego cruzado. Una última pregunta sobre este tema. ¿No podía ser obligatorio para ambas partes, para el Estado y para los padres y apoderados? ¿Por qué no podía elegir uno de los dos? No, porque no creen en el derecho de ver preferente a los padres. Pero déjame primero que me respondan aquí y luego ustedes. Ya. ¿Por qué no podía ser para ambos? César, ¿por qué no podía ser para ambos? ¿Por qué? El Estado tuviese la obligación, pero también los padres. Porque sería irresponsable y letra muerta, tal como sucede hoy día, que yo imponga a usted una obligación y no le dé las herramientas para que usted pueda cumplir con esa obligación. Y por eso hoy día es letra muerta. ¿Por qué no existe ley para hacer la obligatoriedad? Por lo tanto, ¿por qué no hay cupo? Por lo que tú estás diciendo en este caso es que el Estado todavía no puede garantizarle a todos, si los obligo, a que puedan llevar a sus hijos. Justamente. Por lo tanto, podría uno considerar también que varias otras propuestas de la Constitución, como por ejemplo el derecho a vivienda digna, tampoco eventualmente el Estado tiene la capacidad de cumplirlo. Pero ahí hay una obligación hacia el Estado. Está bien, pero no porque está la obligación de universalidad. Pero eso es fundamental. No porque no tenga la obligación de que yo voy a ir a exigir mi casa. Si todo el mundo va a exigir su casa, el Estado tampoco le va a poder proveer la casa. Entonces, seguiríamos básicamente pero bajo el mismo problema. Pero ¿cómo está redactado un apoderada va a poder exigir que tiene que tener su cupo, tal como puede exigir en otros derechos sociales, también va a poder exigir su cupo en educación de párvulo, porque eso es lo que dice, asegura la universalidad. ¿Cuál es el argumento que plantean aquí? A ver, lo primero es que no existe ley, entre otras cosas, porque la diputada Camila Rojas votó en contra de esa ley. Esa ley se tramitó, se aprobó primero por unanimidad en la Cámara de Diputados y luego por razones estrictamente políticas, bastante mezquinas para la importancia de lo que estamos hablando, se rechazó. Se insistió en esa ley y se volvió a rechazar. Bueno, veamos, no vamos a perder tiempo porque podemos revisar la historia de la ley. Se rechazó la ley que implementaba la obligatoriedad y se establecía todos los mecanismos de gradualidad para que fuese efectivamente posible. Porque hay un tema muy importante. El kinder tiene cobertura de un 93%. Lo que falla es la asistencia. Y no asisten porque los padres no le dan la importancia. Las señales para que le den los padres son irresponsables. No. Los padres no le dan la gran política esa. Bueno, ese no es el punto. ¿Por qué no asisten, Raúl? No asisten. De hecho, las principales razones es porque las encuestas señalan a los padres que no le dan al nivel de educación parvularia, a los que no los llevan, el nivel de relevancia
que el resto le da. Esa es la razón por la que no Y la asisten. obligatoriedad colabora a que se le dé esa importancia. Ya, déjame. Esa es la razón por la que no No, asisten. no es esa la razón y quiero decir que mis votaciones son absolutamente coherentes porque yo defiendo este punto tal y cual en la misma forma en la Cámara. Yo creo que la obligatoriedad tiene que ser del Estado de asegurar la universalidad y no una imposición hacia los padres, madres y apoderados. Y decir que en los casos en que los niños y niñas no asisten a la educación de párvulos se da por situaciones de lejanía. Estamos hablando de niños de 4 años. ¿Ya? Entonces, cuando llueve, es más complicado sacarlo. Se enferman más. O sea, hay que ponerse en la situación de esos apoderados que no llevan a sus hijos a la educación de párvulo. Y claro, tenemos que crear mejores condiciones para ello. Déjale que Catherine... Bueno, y ahí la pregunta es entonces, ¿dejamos abandonados a esos niños que en sectores rurales tienen problemas para poder acceder a un kinder, a poder Todo lo acceder, por contrario. ejemplo, a los jardines? Claro que no. Debe existir hoy día y sobre todo consagrar, no en retroceso, lo que hoy día ya está consagrado, que es el kinder obligatorio, que permite entregarle las herramientas a los padres. Primero, que el Estado ponga el foco en entregarles las garantías de que esos padres van a tener las condiciones para poder llevarlo. Pero especialmente que los padres también tomen conciencia de la importancia que es Ya. la educación temprana, desde Déjame- la educación parvularia en adelante para entregarles las mejores Déjame terminar con herramientas este para punto. poder desarrollarse Porque a niveles educativos más solamente si adelante. yo sigo la línea argumental de ustedes, que no se puede obligar a los padres si es que todavía el Estado no lo puede garantizar, ¿qué se puede explicar entonces en materia? Déjame hacer la pregunta primero. ¿Qué se puede explicar en materia de salud? Donde todos van a pasar a cotizar en el sistema público y donde no tenemos la garantía de que efectivamente a todos los puedan atender en tiempo y forma como corresponda. ¿Por qué en un caso sí y en otro caso no? No, Juan Manuel, yo quiero detenerme en que aquí estamos hablando solo del kinder, porque se está diciendo el kinder decía obligatorio y ya no dice obligatorio, pero nosotros estamos hablando de que en la nueva Constitución todo el sistema de educación de párvulos, desde No la es sala cuna, obligatorio. los niveles Pero no es medios, obligatorio. kinder y Pero no es pre-kinder, obligatorio. todo el sistema va a ser universal. Pero no Eso es obligatorio. lo fundamental. Todo el sistema, hoy día solo se habla de kinder, pero cuando acá los panelistas decían la educación de párvulo es importante, no solo se está hablando del kinder, se está hablando de la sala cuna, se está hablando de los niveles medios que no salen Y ustedes mencionados. quitan Tampoco su en pre-kinder. obligatoriedad. No, Entonces, pero hoy día yo quiero el texto sacar la actual discusión obliga de Deja que acá. responda Raúl, a ver. Pero El letra texto, actual de la muy... Manuel. Constitución, el texto actual de la Constitución obliga a financiar un sistema gratuito de educación parvularia desde el nivel medio menor. O sea, no hay ninguna innovación. Catherine en lo que César. se Sí, hace. yo sabe solo que para es letra terminar y muerta. hacerme cargo de ¿Sabe algunas que de, es letra de los muerta? Corto, planteamientos porque que se se han nos va hecho el acá. Solo decir una cosa. Nosotros durante la Convención Constitucional tratamos de consagrar en innumerables ocasiones el kinder obligatorio, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de enseñanza correctamente entendida, el derecho a poder crear establecimientos educativos ¿Les fue bien entonces, distintos. Catherine? La ¿Les fue única súper bien acá? vez que nosotros votamos en contra fue porque querían ponerle trabas, limitación y restricción a la libertad de enseñanza. ¿Les fue bien? Acá está. No, pues no fue bien. Desde acá, les fue Esta es su súper bien. norma. Oye, ese Háganse que- cargo. uno de los temas que me llevo pendiente harto todavía de la educación pública, así que para el siguiente fuego cruzado lo puedo recoger. Señor director, voy a acercarme hasta acá. Nicolás, gracias por acercarme al micrófono. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Sí. Tenemos preguntas del público. Exijo una explicación. Tengo pregunta de Tiare Benítez. Tiare, póngase de pie. Tiene pregunta Tiare, acérquese nomás con toda confianza. No sé. Ahí, micrófono, todo suyo, ahí a la Ahí sí. cámara. Puede acercarse incluso más al centro para que le haga la pregunta a ambos equipos. Hola, me llamo Tiare. Como todos los jóvenes de este país, salí hace 2 años de la universidad y también estoy el tema del CAE, que muchos de los jóvenes de este país estamos endeudados por eso. Y mi pregunta es, ¿qué implica en la educación, qué implica en la gratuidad de la educación el tema del CAE? Perfecto. Si incluye a las universidades. Perfecto. O sea, la gratuidad en el caso de la educación universitaria, la gratuidad en la educación. Muchísimas gracias, Tiare. Ahí le van a responder. Primero, veamos lo que dice el texto que propone la nueva Constitución sobre este punto. Artículo 37, inciso 6. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. 2 minutos para cada uno de los equipos. Comienzan ustedes en esta oportunidad. Cuando uno revisa la propuesta de nueva Constitución, lo que vemos es que se crea un sistema nacional de educación y un subsistema público. A lo público se le garantiza el financiamiento, pero a las instituciones no estatales no se les asegura el financiamiento. Hoy día el 85% de los estudiantes eligen instituciones de educación superior no estatales.
Yo estudié en una universidad que no es estatal y estudié gracias a un crédito con aval del Estado. Si no hubiera sido por eso, no hubiera podido seguir estudiando. Hoy día lo que hace la Convención Constitucional es no asegurarle a ese 85% de estudiantes chilenos que elige una opción distinta a la estatal para ser profesional, que va a tener el financiamiento para poder seguir estudiando. Es más, el G9, ¿cierto? Las universidades que no son estatales pero que forman parte del CRUT, hace poquito salieron señalando que estaban muy preocupados. ¿Por qué? Porque no se les aseguraba, no se les reconocía el financiamiento dentro de la propuesta de nueva Constitución, pero sí se hacía con las universidades públicas. Esto los preocupa y los preocupa ¿por qué? Porque solo se habla de un financiamiento basal que va a quedar al legislador, al gobierno de turno, al político de turno. ¿Qué pasa entonces con el sistema de becas y el sistema de financiamiento que podría ir para aquellos estudiantes que eligen una institución distinta a la estatal? No lo sabemos. Incertidumbre, y más esa incertidumbre es lo que dejó la Convención Constitucional. Efectivamente, la propuesta podría haber aprovechado la oportunidad de resguardar mecanismos para que los jóvenes puedan elegir entre esa amplitud de proyectos educativos, a través de becas, a través de créditos que efectivamente necesitan modificaciones, pero esas modificaciones tienen que apuntar a que se puedan solidariamente también seguir financiando los estudios de otros jóvenes. La propuesta establece gratuidad. De nuevo, no hay gran novedad. La gratuidad está hoy día establecida. Y les voy a dar una noticia. Hoy día hay gratuidad, por ejemplo, en los institutos profesionales, gracias a que el Tribunal Constitucional, que ha sido tan vilipendiado en toda esta discusión, obligó al Estado a darle gratuidad a los institutos profesionales, porque originalmente era solo para las universidades del Estado. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Sus 2 minutos. Vamos. El equipo a favor, 2 minutos también para responder la pregunta de Tiare y por supuesto que es una duda que tiene mucha gente del público. Defendiendo el Tribunal Constitucional, está importante eso. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo puedo entender de que a alguien no le guste la propuesta en materia de educación de la nueva Constitución, pero hay que leerla, o sea, es una cuestión básica, porque ¿saben qué? El artículo 37, número 6, que además fue leído al comienzo de esto, es expreso. Miren, los estudios de educación superior conducentes a títulos y a grado académico, es decir, la educación superior, serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. O sea, está clarísimo, ¿no? Quiero ir más allá. Yo he sido una defensora de los deudores educacionales. Presenté un proyecto de ley llamado Chao DICOM para que los deudores educacionales no estuvieran en los DICOM, porque qué injusto que cuando uno tiene una deuda educacional vaya a parar a un registro comercial. Presentamos otros proyectos de ley que hoy día están en discusión y que este gobierno les puso urgencia. Para nosotros este es un tema central y el exministro del presidente Sebastián Piñera así lo puede corroborar. Y quiero decirles algo más. Cuando el tema de educación superior, este tema que es tan importante y sentido, no está en la Constitución actual. Es la nueva Constitución la que dice expresamente que va a haber instituciones gratuitas, tanto públicas como las que se adscriban a la ley. ¿Y por qué es importante dejar eso a la ley? Porque no nos olvidemos que la crisis educativa chilena tiene que ver también con instituciones que estafaron a sus estudiantes. Entonces no es tan simple decir que aquí quede establecido que cualquier institución va a recibir plata. ¿Usted quiere que la plata del fisco vaya a parar a cualquier institución? ¿A cualquier institución educativa? No, queremos que vaya y que se use bien, que sea plata bien usada. Y eso lo tiene que determinar la ley tal cual lo hace hoy. Hoy hay instituciones privadas que tienen gratuidad y las instituciones públicas, por cierto, tienen gratuidad. Vamos a mantener eso y por lo tanto va a estar esa posibilidad de tener que de estudiar sin tener que endeudarse. Perfecto, ahí está. La exposición y la respuesta también que le entregan, pero vamos a complementar un poco más, Tiare, y para que nos están viendo sobre un tema que ha sido trascendental, que ha movilizado masas por lo demás en los últimos años, en la siguiente interpelación. Interpelación. Soledad, honesto. Gracias, Juan Manuel, y precisamente el tema que estábamos hablando. Buenas noches, Raúl y Caten. Raúl, como ministro, ¿se convenció que hay universidades que no debiesen existir? Existen universidades que no cumplen estándares de calidad mínimo y existe una institucionalidad que apunta precisamente a asegurar que efectivamente todas apunten a cumplirlo y las que no lo cumplen o bien tienen que cerrar paulatinamente porque no están con esos estándares. Eso es así y esto podría ocurrir. ¿Se convenció también que hay carreras que no deben existir por su calidad deficiente? Es bien importante que las universidades tengan una oferta académica acorde con la realidad del país. Hay un caso emblemático que es el de criminalística. Peritos criminalísticos. Claro, recordemos que fue una universidad del Estado la que hizo esa oferta de esas carreras. No fue una universidad privada. Pero hubo varias universidades. Pero el caso emblemático fue uno en particular con una universidad
Sí, la UTEM, pero hubo más de esa universidad en específico, hubo varios planteles que ofrecieron esa carrera y truncaron el sueño para siempre, y dicho sea de paso, con el pago, ¿no?, de varias familias chilenas. Bien, pero lo que yo quería establecer es que usted se dio cuenta como ministro que efectivamente hay una deficiencia en la calidad universitaria, algo que no estoy generalizando. En algunas universidades, por eso le preguntaba si se había convencido que habían carreras universidades que no debían Estaba convencido existir. de antes, de hecho, ¿Sí? uno llega al ministerio precisamente para tratar de mejorar esos aspectos. Entonces, Raúl, era necesario y urgente revisar esto, esta oleada de privatización, ¿no?, que ha servido mucho también, hay que reconocer eso, y lo que ha significado desde el año 1981, ¿no?, desde que se crearon las universidades privadas, pero que ha tenido también, que ha tenido falencias y deficiencias muy grandes, que, insisto, han arrasado con el sueño de muchas familias chilenas. Chile, efectivamente, y Chile ha avanzado muchísimo. En la propuesta, parte de eso se corrige. No, la propuesta corrige poco, la verdad es que no va nada, porque no hay ninguna innovación respecto a lo que hoy día ya existe. Eso es lo que es bien interesante. Todo lo que hoy día existe en materia de calidad, en materia incluso de evitar que proyectos de mala calidad estén disponibles, está hoy día vigente, gracias al marco constitucional vigente. La Constitución actual, la realidad hoy día en Chile es una realidad distinta de hace 30 años. Y en ese sentido es muy importante no perderse en esto. La propuesta no propone ningún avance significativo. En materia de calidad, dice usted, sí de gratuidad, lo discutía recién con Tampoco, César. porque en gratuidad de hecho es un retroceso, porque hoy día es como dice la diputada Roja, hoy día son las universidades del Estado y las que cumplan con los requisitos que establece la ley. En la propuesta son las del Estado y las que la ley determine. Es decir, existe una fuerte incertidumbre de que el legislador de turno escoja determinadas... ¿Pero por qué podría hacerlo? ¿Por qué podría hacer eso? ¿Por qué temen eso Hay ustedes? tanto para dudar, Soledad. ¿Pero por qué? Porque Estoy pidiendo un Catherine puede explicarnos por qué podemos dudar de todo lo que pasó en la Permítanme convención. dudar, porque cuando uno ve que existe cierto sector que durante toda la carrera legislativa ha tratado de evitar, ¿cierto?, que los colegios particulares subvencionados, que de la educación privada, ¿cierto?, tenga mayor posibilidad de entregar educación a las personas. Ponen el foco en el público, pero siempre desmereciendo lo privado. Y además, dentro de la Convención Constitucional, cuando tú ves a convencionales que rechazan iniciativas en donde no se discrimina por la elección que tienen las personas en las instituciones, es decir, que si tú eliges una universidad privada o incluso un colegio particular subvencionado, a ti no te discriminen en no entregarte una subvención por Catherine, haber elegido estos colegios universidades. Volvamos a lo que establece la propuesta en materia de educación superior y que preocupa en general, que tiene que ver con la gratuidad. Se garantiza la gratuidad y el fin al lucro, ya está dicho, en instituciones públicas y también privadas que determina la ley. Que determine el legislador. Lo que pasa es que si tú hubieras querido de verdad poner el foco en el estudiante, en ese estudiante de familia vulnerable que elige una universidad privada, no porque sea privilegiado, como se ha querido normalmente señalar. La elige porque probablemente cree en el proyecto educativo, porque probablemente, como yo, por ejemplo, no tenía los recursos para irse a otra región a vivir y estudiar en otra universidad. Lo eligen porque es la alternativa que tienen. Y en ese sentido creo que debería haber quedado consagrado, si se habló de financiamiento, habérsele asegurado a todos el financiamiento independiente de la institución donde ¿Pero es quisieran eso posible estudiar. en monto? Usted que fue ministro. Se puede asegurar de distintas maneras. Por ejemplo, se podría haber asegurado directamente las becas para los alumnos que puedan escoger distintos proyectos. Eso no está en la propuesta y teníamos una oportunidad de hacerlo, por dar solo un ejemplo. Que podría haber sido un mecanismo de gradualidad, dice usted. Muchas gracias a ambos. Gracias a los dos. Nos queda un par de interpelaciones. Vamos con la siguiente. Interpelación. Toma, Mochati. Hablemos de calidad. La educación chilena es pésima. Después de 12 años de escolaridad, cuando salen de cuarto medio, una enorme cantidad de alumnos no saben ni leer ni escribir. Así es. Y resulta que los peores son los colegios públicos. ¿No están proponiendo ustedes un Transantiago? Bajar a la gente de los patines, o sea, los que están mejor, meterlos a esa educación y terminar en esto porque están pésimos. No, en absoluto, Tomás, porque lo que hace el proyecto de nueva constitución es que respeta la decisión de los padres de elegir el tipo de educación de sus hijos, que puede ser la particular o la particular subvencionada. Pero lo que hacemos Pero a lo es mejor hacernos no tiene- cargo a lo de mejor no este tiene problema que tú financiamiento, señalas, que entonces hoy se día, tienen que ir para allá. hoy día se ha convertido en el primo pobre la educación pública. Y hoy día se recoge en el proyecto de nueva constitución porque sabemos que César, tenemos un problema. César, no es por nada, pero aprender a leer y a escribir. Hay un problema de fondo, no es solamente un problema de recursos. Entonces no hay que engañar a la gente. No aprendan a leer y escribir en 12 años. Entonces, ¿qué pasó acá con la educación pública? Hoy. Vale. Dice que se va a orientar a la calidad, el texto. Sí, eso es pero muy no importante y me quiero detener en la educación pública, Tomás, porque la educación pública en Chile
estuvo presente en nuestras otras constituciones. Nuestra tradición republicana ponía la educación pública, la constitución actual la sacó, la constitución actual destruyó el sistema de educación pública, esta constitución busca reponerlo. Camila, pero lo cierto es que todas las pruebas son terribles. ¿Sí? Y principalmente la educación pública. Esto no es un problema de recursos, hay una cosa mucho más profunda y no, ustedes no la abordan. Dice calidad, pero no dicen cómo se va a fiscalizar la calidad, no dice nada la Constitución. Entonces pueden decir cosas muy bonitas, pero en una Constitución tan detallada como esta. Que es importante, Tomás, tener en claro que evidentemente que tenemos un problema en la educación pública y tú lo describías muy bien en otra interpelación de por qué sucede, porque fue abandonada. Pero ojo, el rendimiento está muy relacionado con el nivel socioeconómico de los estudiantes. Y la educación particular subvencionada que recibe a los estudiantes con peores niveles socioeconómicos tiene similar rendimiento que la educación municipal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que necesitamos inyectar más recursos, porque no es lo mismo atender a un niño rico que atender a un niño que tiene problemas socioeconómicos. ¿Qué pasa con la evaluación de los profesores? ¿Qué dice la Constitución? La Constitución es una regla general, no establece la evaluación docente. La evaluación docente es una discusión de hace 20 años y es muy importante. Y resulta que en una Constitución tan detallada como esta no se dice ni media palabra, se habla mucho de los profesores, pero ni media palabra sobre su evaluación. ¿Por qué? Para nosotros es fundamental la confianza en los docentes y los países del mundo aplican la confianza en los docentes. En Chile los profesores y profesoras están sobrevaluados y lo que a nosotros nos parece muy importante, sobrevaluados. Hay profesores a los que se les realizan hasta 3 evaluaciones y eso es un elemento que de hecho ellos año a año ponen. Eso no, ¿a qué otra profesión se le evalúa así? ¿De qué otra profesión se desconfía tanto? No hay que evaluar. No, por supuesto que hay que evaluar. Hay que evaluar para mejorar la educación. La Constitución no dice nada que hay que evaluar. Pero la Constitución dice calidad y uno no puede tener calidad. Pero no dice cómo se fiscaliza y la forma de fiscalizarla es la evaluación. No hay evaluación. Pero tiene que generar condiciones para que los profesores puedan desarrollar adecuadamente su trabajo. Y volvamos a la educación pública, esa educación pública que le permitió a Chile tener 2 premios Nobel, esa educación pública que la actual Constitución destruyó. Esa educación pública es la que tenemos que recuperar y para eso todo el sistema. Para entender bien, ¿hay que evaluar menos a los profesores que lo que se están evaluando ahora? No, hay que evaluar distinto. Sobrevaluados. Hay que evaluar distinto, Tomás, porque a ti, y lo digo muy honestamente, a ustedes, ¿a alguien le parece lógico que un profesor tenga 3 evaluaciones? ¿No es eso peor? No significa agobio, porque no estamos teniendo los buenos resultados que queremos, entonces parece que eso no es tan bueno. Pero si la evaluación es muy laxa, resulta que cuando alguien sale mal evaluado no pasa nada, una segunda evaluación no pasa nada, una tercera evaluación en una de esas, mientras tanto los alumnos siguen recibiendo una mala enseñanza, sí, esa es la evaluación. Las evaluaciones constatan hechos. Y lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo en el tema de los profesores es de su formación inicial. Una última pregunta. Ha habido muchas huelgas de profesores y eso tiene que ver con la calidad. ¿Hay alguna norma sobre huelga? Quiero decir porque tienen muchos derechos acá, estabilidad. Es para contrarrestar algo que se decía, que los colegios públicos tienen muchas huelgas. La Dirección del Trabajo le ha puesto una serie de multas a colegios particulares subvencionados que tienen más huelgas que los públicos. Y eso hay que cambiarlo, por lo tanto, para todo el sistema. ¿De acuerdo a la actual Constitución, pueden hacer huelgas cuando quieran, por el motivo que quieran y por el tiempo que quieran? Eso no es efectivo, Tomás, pero no es motivo de este debate. No, pero es que la huelga ha sido un tema y está relacionado con la calidad. Eso no es efectivo. Porque además una cuestión déjenlo para bien simple. Para la intervención más adelante. No, completará la respuesta. Sí, lo que pasa es que la huelga supone la suspensión de la relación laboral. Yo me imagino que usted no quiere suspender la relación laboral porque cuando se suspende la relación laboral no hay pago. Y yo me imagino que los trabajadores trabajan porque hay pago. No, pero yo hice otra pregunta. Cuando quieran, por el motivo que quieran y por el tiempo que quieran. No va a ser así. ¿Se cree que es antojadizo, pues, Tomás? No, pero si eso es lo que dice la Constitución, no, por eso. porque eso no es así, pues, Tomás. Y de hecho el problema hoy día está en los colegios privados y las malas condiciones de los profesores y acá se asegura la estabilidad laboral para todos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos todavía otra interpelación más. Interpelación. Estamos de vuelta a los 100 indecisos. Teníamos pendiente interpelación de Connie Stevicic, Radio Infinita. Gracias. Raúl, Catherine, la Constitución del 80 fue la primera en consagrar el derecho a la educación. Hoy día ese derecho a la educación se amplía en su reconocimiento en el texto constitucional. ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes de que se desarrolle con una mirada más amplia y eventualmente se modernice también esa concepción de la educación como derecho constitucional? Yo creo que es fundamental entender la educación como un derecho fundamental. Entonces, ¿no está el problema ahí? No, ahí no está el problema, todo lo contrario.
hay que fortalecerlo y en eso no hay ninguna duda. El punto está en que la manera en que lo hace este texto es una manera vamos que, a la manera. que Lo que les molesta entonces es que se manifieste esto como un deber ineludible del Estado garantizar ese derecho a la educación. Es importante que el Estado tenga un deber de garantizar el derecho. Sí. Lo que ocurre es Pero que no tiene por qué ser ineludible y único. lo que pasa es que se desplaza el deber de los padres, que hoy día está consagrado en la Constitución. Ya, pero estamos por un hablando deber del primerísimo primer deber. La primerísima primera obligación la tiene el Estado. Sí. ¿Eso no les parece que es lógico y que debiera siempre considerarse de esa manera? Por supuesto, es importante que el Estado tenga un fundamental deber de garantizar, en eso no hay ningún disenso. El disenso y si está... se consagra esa obligación del Estado sin impedir lo otro. Es que impide, ese es el problema. Pero no, porque no necesariamente lo por impide. por diversas maneras. Primero, apunta, todo esto está lleno de matices, ciertamente, pero apunta a una concepción más bien única de proyectos educativos. La Constitución, el proyecto, establece un conjunto de fines y principios que están perfectos, pero luego señala que la ley va a señalar una forma Ya, pero no en que descarta el en que deben reconocimiento. materializarse. Entonces, Está bien, lo Raúl. que ocurre es que se garantiza el Catherine. derecho, pero de una sola manera, Pero y eso es muy negativo para los padres. No descarta que la ley reconozca distintas formas también de otorgar esa educación. Metamos en la ecuación el hecho, dame un segundo, metamos en la ecuación el hecho de que ese derecho constitucional a la educación, consagrado como veíamos desde la Constitución del 80, ha sido insuficiente hasta ahora, de la mano de los privados participando activamente, ¿verdad?, en el otorgamiento o en el cumplimiento de ese derecho consagrado en la Constitución del 80. Y que el péndulo nos lleve de nuevo a creer entonces, como le hemos escuchado insistentemente a Camila fundamentalmente, a repensar en instalar un sistema de educación público como la que tuvimos antaño. ¿No es lógico que el péndulo se mueva de vuelta cuando se fracasó en lo otro? A ver, yo creo que es importante entender que lo que buscaban los chilenos era primero ser escuchados de la Constitución de la Convención. Y cuando tú ves que las iniciativas populares de norma, todas ellas que hablaban sobre educación y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, sobre libertad de enseñanza y sobre crear diferentes proyectos educativos, fueron rechazadas. Pero estamos hablando de una cuestión a lo mejor Entonces, que es más cuando tú ves- semántica, cuando Catherine, tú- a lo mejor No, aquí pero- está reconocido la libertad de enseñanza, Sí, pero está no con las mismas palabras. Eso Está reconocida la libertad de enseñanza, pero circunscrita a ciertos fines y principios. Fines y principios que, como dijo muy bien mi compañero Raúl, van a ser determinados por el legislador en la forma en que deberán cumplirse. ¿Y quién es más, dice el que artículo lo van a legislar es en más, sentido es contrario? más, el artículo 36 en su número 3 establece que los establecimientos de instituciones que conforman parte de este sistema deben estar sujetos a un régimen común. Cuando tú eso lo circunscribes, además que no se consagró el derecho a crear establecimientos educacionales distintos a los estatales, tampoco se reconoció el derecho preferente de los padres y tampoco se reconoció el derecho a crear proyectos educativos distintos, lo que estás viendo es que existe una preponderancia del Estado en la educación. Pero ustedes los parten de la hijos. base de desconfiar incluso del trabajo legislativo de los parlamentarios de su propio No, sector. lo que pasa es que es un sean capaces mandato. de defender- Es que es un mandato que tiene el legislador. Es que la pregunta es ¿por qué no consagraron el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? Era tan simple como poner la garantía en el no lo texto, pero como no consagraron? está la garantía... ¿Por qué no lo queda consagraron? todo ¿Por el qué no espacio de consagraron duda. el derecho a crear establecimientos educacionales? Pero sí, esperen, sí lo consagran para los pueblos Ahora, originarios. no para los convengamos una cosa que es importante. El derecho a la educación por sí solo, tampoco la libertad de enseñanza, garantiza una educación de calidad. Entonces no estamos teniendo un debate que es más ideológico nomás. De todas maneras que sí, yo creo que en ese punto, y vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que buscaban los chilenos? Los chilenos buscaban avanzar, buscar y poner los puntos sobre la calidad, asegurar la calidad en la educación. ¿Por qué los padres hoy día eligen colegios particulares subvencionados? Lo eligen porque existe mayor disciplina, porque no hay tantos paros, no hay tantas tomas y le permite que sus hijos estén más tranquilos dentro de la educación. Al tiro, señor director, fuego cruzado. Fuego cruzado. No puedo evitar preguntarte, Catherine, primero, porque en 2 oportunidades de las interpelaciones hay, si no un desprecio, al menos una desconfianza total hacia el mundo legislativo. Siendo tú militante y parte de la directiva de una colectividad, ¿cómo explica el que tenga ese desprecio al trabajo legislativo? Al menos una desconfianza brutal. No, Juan Manuel, no es un desprecio al trabajo legislativo. Es más, el trabajo legislativo, creo yo, ha demostrado bastantes avances en tema de educación. Es más, esos avances, volvemos a señalar, no han sido reconocidos en la Convención Constitucional. Vemos un Entonces, retroceso. Cada vez que le recae la pelota al Poder Legislativo, pone una gran duda. Yo creo que lo que es importante es entender cómo se produjo la Convención Constitucional y cómo se produjo la norma de educación dentro de la Convención Constitucional.
Yo formé parte de la Comisión de Derechos Fundamentales junto a César. Y cuando nosotros promovimos las iniciativas populares de la ciudadanía que buscaban consagrar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, Está bien, el que pero sus colegios no es fueran una vuelta cerrados, larga que para tuvieran responder una un pregunta mucho más financiamiento. simple. ¿Por qué cuando en la Constitución se le otorga al Parlamento el que tenga que hacer la bajada legal, pones la duda de que el Parlamento puede hacer la Es que pega? el problema no está en el Parlamento, Juan Manuel. Es que le pregunto a ella que es militante de partido, salvo que tú te quieras incorporar a la directiva de alguno. Pero muy cortito. El problema no está en el Parlamento, el problema está en la restricción que pone el texto constitucional. Le pone una obligación. La obligación es que tienen que definir calidad solo en virtud de los principios y en una forma específica. Entonces, limita el concepto de calidad. Podemos tener la mejor intención en los parlamentarios, pero van a estar obligados a cumplir el texto. Y el texto les limita su acción. ¿Por Y eso qué, limita la opción de los padres. esa teórica limitación, según Raúl? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario dejarlo puesto de esa manera? Mire, yo creo que hay una, perdón César, que yo veo que hay una proyección, porque la actual Constitución nos ha limitado en infinitas ocasiones y terminamos en el Tribunal Constitucional. Acá en los para que no artículos de discriminen a los educación, alumnos. Acá la gratuidad, por ejemplo. en los artículos de educación dice 7 veces que se va a la ley. O sea, hay temas que se dejaron a la ley y hay que confiar también en ese proceso. En el Senado tienen la mitad de los votos. El que eliminaron en la convención. Pero nosotros somos los que vamos a legislar y ahí me incluyo. Yo me hago responsable de tener que legislar también lo que dice la nueva Constitución. Es que yo hay algo que no entiendo del exministro Figueroa. ¿Cuáles son los fines que le molestan, ministro? No se me molesta ninguno. Pero estamos de acuerdo entonces. Me molesta que eso otra es cosa, calidad. César. Me molesta que deja fuera ¿Qué es lo que deja elementos fuera? fundamentales. ¿Qué? Bueno, eso, de partida cuando la Constitución describe muchísimos ¿Qué es lo fines que y deja principios fuera? que están ahí, Más deja 109 fuera, de la deja fuera el derecho preferente de los padres como un principio. Oiga, pero- Dice Deja derecho fuera a la elegir. diversidad de Ya proyectos pasamos por como- este debate, Ya, déjame oiga, avanzar en otra cosa. 5 veces. Porque los deja Perdón, fuera, amor. ustedes. Raúl, déjame avanzar en otra cosa. Deja Qué buena fuera, pregunta que estamos de hizo Tomás, acuerdo. que no quedó del todo respondida, siento yo, a pesar de la insistencia de Tomás, pero quiero volver sobre el punto. ¿Cómo garantizan la calidad de la educación? O sea, primero es que esta Constitución lo que establece es qué es lo que es calidad. ¿Y qué es lo que dice que es calidad? Es que su hijo, su estudiante, aprenda contenidos que tienen que ser comunes por qué. O sea, eso tiene que ser así. Totalmente de Eso es acuerdo. régimen común. No puede un establecimiento pasar matemáticas y otro no. Es el régimen común que establece la ley. Pero al mismo tiempo que la sociedad ha cambiado y tiene nuevos desafíos. Tiene desafíos en ciencia, en tecnología, en prevención de la violencia, en prevención del abuso Ya está sexual. bien, pero no parece entonces, ¿por qué razonable que está eso la sea ley? ¿Segura la calidad. calidad? Está respondiendo el qué, ¿Eso yo asegura la pregunto por el calidad? cómo. Yo pregunto como el cómo la van a garantizar. Por varias Porque razones, el pero- listado pero puede ser largo, este pero el cómo lo proyecto se hace implementamos cargo de no un tanto. elemento que es ineludible ¿Cómo se para garantiza efectos de la calidad? asegurar la calidad, que es financiamiento. Financiamiento y instituciones que además fiscalizan. La Superintendencia de Educación. O sea, aquí estamos hablando o sea, cuando usted dice en el texto que va a haber calidad, hay una diferencia radical desde de la la calle- Cayola. Perdona, Raúl, es que bien tú interesante. sí, antes de tu dato, tú dejaste planteado hace harto rato atrás también que había que mejorar la educación pública, pero pusiste una serie de peros respecto de que puede quedar cooptada políticamente. Defírme tú, ¿cómo se mejora, pero de verdad, la educación pública? Volviendo a la sala de clases, dándole autonomía a los establecimientos, generando espacios de innovación, dando flexibilidad, evitando la captura por grupos de interés. El Instituto Nacional, cuyos problemas son conocidos de todo Chile, es el liceo público que ha recibido más fondos públicos en el último tiempo. Por más recursos públicos que se le entregan, su calidad sigue a la baja. César. Porque lo que necesita son directores empoderados, autonomía para desarrollar Entonces, el proyectos. Ministerio no hizo bien la pega. Profe. Hiciste un El listado Estado, largo, César, tú fuiste exactamente, gente el que Estado estuviste en no la hizo bien calle la pega. pasando, además como estudiante secundario. ¿Cómo mira lo que acaba de escribir él, por ejemplo, en el ejemplo concreto de un establecimiento público que vive una crisis? Es que el Instituto Nacional vive una crisis, yo de eso no hay duda, y yo de ninguna forma avalo lo que está sucediendo en este momento. Pero perdóneme que el que fue ministro fue el señor Figueroa, no fui yo. Si no funcionó la fórmula, usted es el que tiene que hacerse responsable, no nosotros. Por supuesto que tenemos que... Usted era la autoridad. Porque, de nuevo, los proyectos que apuntaban a dar más flexibilidad en el sistema no rechazados. prosperaron en el Congreso. Los proyectos que... Su receta no fue No recibida, tuvimos por lo el tanto, apoyo eso no político funcionó. por parte de la oposición para Yo poder lo único que digo, avanzar en usted fue el ese tema ministro, tan no yo. importante. Tuvieron el gobierno y no Pongámonos de fortalecieron la acuerdo, educación pongámonos pública, de dejémoslo acuerdo. claro. Tiempo, ahí está, fuego cruzado. Ya. Respiré un poco. Tenemos cada uno de ustedes 59 segundos, pero desde ya vayan reflexionando para prepararse para la votación final, ¿no? 59 segundos, comienza ahora el equipo en contra. El equipo rockero. Nosotros somos... Yo entiendo lo que es viajar 2 horas para llegar al liceo. Entiendo lo que es tener que trabajar y estudiar para poder pagar no solo mi universidad, sino también ayudar a pagar la de mis hermanos. Entiendo el sacrificio que realizan todos los días para entregarle mejor educación a sus hijos. Lo entiendo. Y lo entiendo porque lo viví.
Lo entiendo porque sé el sacrificio que realizan ustedes y sé la importancia de la educación para las familias más desposeídas, que ven en la educación la esperanza para que sus hijos salgan adelante. Cuando tú ves que una familia de escasos recursos pareciera que tiene el camino zanjado, yo por lo menos me indigno. ¿Y por qué me indigno? Porque ¿quién mejor que ustedes, como padres, saben qué es lo mejor para sus hijos? Mientras ustedes confiaban en la Convención Constitucional, en que los iba a poner primero, en que iba a reconocer todos aquellos derechos que hoy día ya tienen garantizados, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es decir que el Estado tiene un rol primordial por sobre ustedes en la educación de sus hijos. Mientras ustedes confiaban en ellos, ellos desconfiaron de ustedes. No creo que eso sea lo que ustedes merezcan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 59 segundos el equipo a favor a partir de ahora. Ha quedado claro a lo largo de este programa que usted va a seguir eligiendo la educación de sus hijos, porque siguen existiendo los colegios particulares subvencionados, porque a diferencia de hoy día su financiamiento está asegurado y asimismo se pueden abrir establecimientos educacionales que no sean públicos. ¿Cuál es la variación entonces que hace esta Constitución? Que por primera vez en nuestra historia establece un verdadero derecho a la educación y un derecho a la educación de calidad que no dependa de su bolsillo. Un derecho a la educación que no requiera que usted, perdonando la expresión, se rompa el lomo para poder darle buena educación a sus hijos. La sociedad, el Estado, no los gobiernos, la sociedad y el Estado está estableciendo un sistema y ese sistema lo que permite es terminar con las desigualdades, dar oportunidades, no más, y esto es muy importante, salas de clase con vidrio roto donde los niños pasan frío. Nunca más estudiantes endeudados con talentos que se esfuerzan. Eso es el apruebo, es la educación del futuro, mirando siempre hacia adelante, no quedando estancados como lo que nos propone el rechazo. Muy bien, muchas gracias César. Ahí también la argumentación del equipo a favor. Público, los que están en el norte, los que están en el sur, los que están aquí en el estudio, tomen sus celulares y empiecen a votar después de todas las argumentaciones que hemos visto a lo largo del programa. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Son solamente 100 personas las que votan. Tendremos el resultado de inmediato tras la pausa. Volvemos. Los indecisos deciden. Dejamos al público votando. Sería bueno recordar primero cómo fue la votación inicial. Con la información que manejaban sobre el tema de la educación que propone el texto de la nueva Constitución al comienzo del programa, ¿por dónde se inclinaban? Recordemos la votación inicial para luego contrastarla, ¿no? Y teníamos un 66% a favor de lo que propone el texto constitucional, un 34% en contra. Tuvimos aquí debates, interpelaciones, equipos que defendieron sus distintas posturas. El público ya terminó de votar. Proyectemos ahora de inmediato, señor director, el resultado. Mira, 51% a favor, 49% en contra. Gana el a favor, pero tiene una disminución ahí bien marcada, ¿no? En el texto. Ese es el resultado final, ¿no es cierto, mi querida productora Lorena de las Heras? Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Gracias al público, aplauso para ustedes por estar aquí. Gracias a los que están en el sur, aplauso para ustedes, para los que están en el norte. Muchísimas gracias. Soledad Oneto, la vemos temprano mañana en Mucho Gusto. Así es, los espero Con allí. Stevicic, a las 7 de la mañana nos juntamos Ahí en nos Radio vemos. Infinita. Tomás Mochati, Radio Bio Bio. Gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes, Gracias a ustedes también por haber estado aquí, por supuesto a ustedes por acompañarnos. Sigue informándose siempre por las plataformas de Mega Media. Nos juntamos. Que estén muy bien, ¿eh? Buenas noches. Muy encantada del programa. Creo que estas plataformas les permiten a la ciudadanía estar en vivo y en directo en el debate, poder informarse. Yo creo que esto deben sentir los artistas cuando llegan a la Quinta Vergara, porque es como enfrentarse al monstruo que son los indecisos, pero es menos brutal de lo que uno piensa. Bueno, es interesante mirar el público porque algunos mueven la cabeza, otros la mueven en contra y eso también te va de alguna forma guiando en qué medida los argumentos que uno da son lo suficientemente convincentes. No se pueden evitar las expresiones, digamos, la espontaneidad también del público y en ese sentido se siente lo bueno y lo malo.